Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, para las personas que nos están visitando esta mañana, nosotros hemos dedicado este año a hablar acerca de la familia, y en este momento nos encontramos hablando acerca de la relación conyugal, nos encontramos hablando de la relación matrimonial entre creyentes. El domingo pasado iniciamos el tema y hoy domingo, este domingo continuamos con lo que iniciamos el domingo pasado, hablar acerca de la relación conyugal. Lo que dijimos el domingo pasado de manera concreta es lo siguiente: toda relación humana, incluida por supuesto la relación conyugal, está basada y sustentada en el principio de la autoridad. Toda relación humana está basada y sustentada en el principio de la autoridad y de la sujeción o el sometimiento. Creemos, según las Escrituras, que Dios está de acuerdo y que Dios respalda ese principio de autoridad y sujeción. Y en todas las situaciones de la vida nosotros encontraremos autoridades y tendremos que estar sometidos a esas autoridades. Por esa razón es importante que nosotros entendamos el principio de autoridad desde las Escrituras y no desde los malos modelos o desde los modelos distorsionados que este mundo nos plantea. Cuando hablamos de autoridad y pensamos en las autoridades civiles o pensamos en las autoridades de las cuales nosotros muchas veces hemos sido tal vez víctimas, tal vez muchas veces también hemos sido beneficiados de ellas, pero muchas veces tal vez hemos sido víctimas de abusos de autoridad o de falta de autoridad. Nos puede venir a la mente una idea equivocada de lo que la Biblia se refiere cuando habla de que la relación entre marido y mujer es una relación que también debe estar basada y sustentada en ese principio, en el principio de la autoridad y en el principio de la sujeción o del sometimiento. Una definición de autoridad podría ser la siguiente: es toda persona en cuya función con relación a otra está respaldada por un poder. Una persona está en autoridad frente a otra cuando en su relación con ella y en la función específica que debe cumplir hacia ella está respaldada por un poder superior o por un poder mayor. ¿De acuerdo? En ese sentido, todos nosotros en algún momento estamos en posición de autoridad. En el grupo Con Vida donde estuve este miércoles, les conversé de que cuando tú, como una persona que tienes mayor edad que otra, cuando tú te relacionas con un niño o con una persona que tiene menor edad que tú tienes un poder que te respalda. Y el poder que te respalda es que tú eres mayor, tienes más edad y tienes muy probablemente un entendimiento de la vida un poco más amplio, y esa ventaja, por decirlo de alguna manera,
que te otorga el estar en autoridad para con él debe ser utilizado para su bienestar y no para su perjuicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si recordamos algunas de las cosas que hemos dicho ya hasta ahora, recordaremos que hemos dicho que el ser humano creado por Dios es un ser humano cooperativo y no un ser humano competitivo, no un ser humano que mira a los demás como su competencia y que mira a los demás intentando derrotarles o vencerles, sino que todo lo contrario, el ser humano creado por Dios, cooperativo, es un ser humano que está siempre dispuesto a cooperar y ayudar a su prójimo. Entonces, es importante que nosotros entendamos la cooperación para la cual vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad no para aprovecharnos de la comunidad, sino que vivimos en comunidad para cooperar con esa comunidad y que esa comunidad a su vez coopere con nosotros. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, entonces, podremos tener un poco más de claridad cuando la Biblia nos habla acerca de la autoridad y del sometimiento. No puedo volver a mencionar lo que ya dije el domingo pasado acerca de la autoridad que estudiamos en Romanos, pero lo que sí es bien claro es que la autoridad dada por Dios está dada para beneficiar a quienes están bajo esa autoridad y nunca para beneficiar a quien está puesto en autoridad. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, hay una autoridad sobre ustedes. Mujeres, estén sujetas a esa autoridad. Dos palabras que proceden de un ámbito más político, pero que pueden ser aplicables a lo que yo quiero transmitir esta mañana. Son importantes para evitar algunos extremos en el asunto del ejercicio de la autoridad del marido sobre la mujer. La primera es la palabra anarquía. La palabra anarquía significa, literalmente, la palabra anarquía significa literalmente sin gobierno o no gobierno. Eso es lo que significa la anarquía, una comunidad sin gobierno o donde no hay gobierno. Dios no pensó la sociedad humana como una sociedad anárquica o como una sociedad donde no hubiese gobierno. Dios nunca pensó la humanidad de esa manera, al menos en el testimonio que tenemos de las Sagradas Escrituras. Y la otra palabra es el despotismo. La palabra déspota, si usted escucha la palabra déspota hoy, o despotismo, yo creo que a todos nosotros nos viene una idea negativa, ¿cierto? ¿Cierto? Si yo le digo no sea déspota, usted que me dice gracias pastor, ¿usted qué piensa? Es algo como, tiene una connotación negativa, ¿cierto? Pues la palabra no nació con esa connotación negativa, pero llegó a tener una connotación negativa. La palabra nació con un supuesto modelo de gobierno, muy bien pensado y muy bien calculado, y definía gobierno absoluto. El despotismo significa gobierno absoluto. Y una frase que puede definir el pensamiento de lo que era el despotismo o del gobierno absoluto es la siguiente: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Quiere decir que el gobernante estaba dispuesto a hacer todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, el pueblo no tenía la posibilidad de opinar. El pueblo no tenía la posibilidad de decir sí, eso es lo que queremos, o no, eso no es lo que queremos, sino que es más o menos en un digamos, contexto más actual, en una palabra más actual, sería algo así como un gobierno totalitario, ¿sí? Un gobierno absoluto.
Un gobierno donde supuestamente, y no vamos a poner en entredicho eso, digamos que sí, la intención es hacer todo por el pueblo, hacer lo mejor por el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Quiero decirles esta mañana que el testimonio que yo encuentro en las Sagradas Escrituras tampoco me muestra un gobierno déspota. Es decir, Dios no nos muestra un gobierno en el que Él hace todo por nosotros sin tener en cuenta lo que nosotros pensamos. De hecho, cuando Dios creó al ser humano, lo crea, lo coloca en condiciones inmejorables en el huerto del Edén, pero luego le provee y le dota de la posibilidad de decidir. ¿Cierto que sí? Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, haz todo lo que tú quieras, pero una sola cosa no debes hacer. Entonces Dios dota y provee al ser humano de la posibilidad de decidir y de estar bajo el gobierno de Dios, pero participando de ese gobierno. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el gobierno del cual nosotros como iglesia creemos tomar el modelo para todas nuestras relaciones de autoridad debe ser Cristo y su iglesia. ¿De acuerdo? Porque muchas veces cuando hablamos de autoridad en la iglesia, en el contexto de la iglesia, lo que nos viene a la cabeza es tal vez el contexto de los gobiernos civiles, o tal vez nos viene a la cabeza el contexto del gobierno, y ese sí que es peligroso, el gobierno militar, ¿verdad? Muchas veces las personas creen que están en autoridad porque son unos militares, porque ponen a marchar a los que están bajo su autoridad, y creen que cuanto más hagan marchar a sus hijos, y en el caso de cónyuges, de esposo con esposa, cuanto más hagan marchar a su esposa, entonces más autoridad tienen. Pero en ninguna manera ese es el contexto en el cual las Sagradas Escrituras nos invita a relacionarnos. Sí, en una relación basada en el sometimiento y en la autoridad, pero no en un gobierno déspota o en un gobierno anárquico. Bueno, de hecho el anárquico es no gobierno. Entonces la iglesia no puede andar pensando, los miembros de la iglesia no podemos andar pensando que no hay un gobierno sobre nosotros. La esposa, los hijos y el mismo marido no podemos andar pensando que no hay un gobierno sobre nosotros o que no hay un llamado de Dios para que vivamos nuestra familia en ese principio de autoridad y de sometimiento, en ese principio de gobierno. ¿Es claro, hermanos queridos? Entonces ya dije que el modelo que vamos a tomar para esa relación es Cristo y su iglesia. ¿Está bien? Los gobiernos y la autoridad o las autoridades deben estar para garantizar los derechos o la dignidad de las personas que están bajo esa autoridad. Pero nunca dejará a los gobernados o a las personas que están bajo ese gobierno sin voz ni sin razonamientos. ¿De acuerdo? Cuando la Biblia dice sométase a la autoridad, no le está diciendo pierda su voz y pierda su razonamiento. Cuando la Biblia dice estemos sujetos a autoridad, cuando la Biblia dice sométase toda persona a toda autoridad, el llamamiento no es a que dejemos de hablar o a que dejemos de pensar o a que dejemos de dialogar. ¿De acuerdo? Y tampoco a la autoridad le está otorgando la posibilidad de decirle al gobernado cállese, usted no opine. No le está dando al gobernante la posibilidad de decir cállese, usted no piense, aquí el que piensa soy yo. Ese no es el llamado que la Biblia hace cuando dice sométanse a las autoridades que están establecidas. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Otra salvedad: lo que se plantea
ya específicamente en la relación de marido y mujer, esposo y esposa, lo que se plantea allí no es y no debe ser interpretado como un gobierno de género. Es decir, el género masculino gobierna sobre el género femenino. Me explico. Usted es autoridad de su mujer, no de mi mujer. ¿De acuerdo? Ni de la mujer de otro. Y la mujer debe estar sujeta a la autoridad de su marido, no a la autoridad del otro. Porque de ser así sería una autoridad de género. Es decir, donde haya un hombre, las mujeres tienen que estar llamadas a estar sujetas a ese hombre. O en otro caso, ninguna mujer podría tener un cargo de autoridad sobre hombres. ¿De acuerdo? No es un gobierno de género, es un gobierno de marido sobre mujer. ¿Están de acuerdo conmigo? De marido sobre mujer. ¿Es claro? No estamos aquí hablando en un contexto de relaciones sociales, sino en un contexto de relaciones familiares, conyugales. Por esa razón debemos entender que la autoridad del hombre es como marido sobre su propia mujer y el sometimiento de la mujer sobre su marido. ¿Listo, hermanos? ¿Qué ocurre? Aquí hay una pregunta que es bien interesante. ¿Qué ocurre o qué ocurriría o qué nos pediría Dios hacer si estamos siendo víctimas de un abuso de autoridad? O yo se lo planteo así: si usted considera que está siendo abusado por la autoridad civil, que un policía de tránsito vino y se la montó a usted y abusó y le quitó dinero. Eso no pasa con frecuencia, pero para poner el ejemplo, ¿qué haría usted? Si un profesor le está maltratando a su hijo, si un profesor está abusando de su autoridad con su hijo o con su hija, y su hijo viene y le cuenta, ¿qué haría usted? La palabra de Dios dice, quédese callado. La palabra de Dios, por cuanto ha dicho, sométase a la autoridad, está diciendo, si la autoridad abusa de ti, usted no diga nada. En ninguna manera. En ninguna manera. Luego la Biblia nos invita, con este principio de autoridad, a hablar y a pensar. ¿De acuerdo? Contrario a lo que muchos piensan, que el principio de autoridad invita a castrar el pensamiento y a cortar el habla, el principio de autoridad bíblica nos invita a todo lo contrario. Nos invita a pensar y nos invita a hablar y nos invita a actuar y nos invita a hacer. ¿Está bien? ¿Qué sucedería si usted, estando en autoridad, la persona sobre la cual usted tiene autoridad comienza a tener conductas irrespetuosas hacia su autoridad? Es el otro caso. ¿Qué tendría que hacer la autoridad en ese caso? Una autoridad absoluta diría, exprópiese, ¿verdad? ¿Cierto? Una autoridad absoluta simplemente dice, exprópiese. ¿Cierto? Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a cuando una persona no está sujeta a la autoridad de otra? Eso quiero mirar con ustedes esta mañana. Y recuerden que aunque es aplicable a todas las relaciones de autoridad y sometimiento, estamos específicamente hablando de la relación conyugal, marido y mujer. ¿Qué pasa cuando un marido está abusando de su autoridad por el hecho de que la Biblia dice que es la autoridad? ¿Qué pasa cuando una mujer está irrespetando la autoridad de su marido? Por el hecho de que hoy se dice por ahí que igualdad, libertad, todo aquello que hoy anda por ahí en discurso, tratando supuestamente de dignificar a la mujer, de dignificar al género femenino, pero agrediendo un principio fundamental en las Sagradas Escrituras. ¿Qué hay que hacer?
¿qué deberíamos hacer? Quiero mostrarle algunas recomendaciones. Número 1, si usted es víctima de abuso de autoridad, en este caso por parte de su marido o por parte de quien sea, si usted es víctima de abuso de autoridad, nunca se resigne a la vulneración de sus derechos. ¿Me escuchan? ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen, iglesia, nunca usted se resigne a la vulneración de sus derechos. Si usted está siendo vulnerado en sus derechos, usted no tiene por qué resignarse y decir, esta es la vida que me tocó. ¿Me escuchan? Esta es la vida que me tocó. ¿Qué más puedo hacer? Esta es la vida que me tocó. Usted le diría a su hijo y a su hija que está siendo maltratado maltratado por su profesor, usted le diría, ay, hijito, oremos porque esta es la vida que te tocó. Ese es el colegio que te tocó. Esa es la profesora que te tocó. ¿Usted haría eso? No. Claro que no. Si usted es víctima de un abuso, ya dije, de un policía o de incluso dentro de la iglesia, usted diría, esta es la iglesia que me tocó. O como dirían algunos, bueno, la verdad es que allá él con Dios, que él le dé cuentas a Dios. Cierto que muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento un tanto, yo diría, excúseme la palabra, de esclavo, de vasallo, al decir él está abusando de mí, pero que él le dé cuentas a Dios. Me parece a mí un pensamiento de vasallo, de esclavo, que la Biblia no fomenta, que la Biblia no motiva, que la Biblia no invita, que tal vez es una interpretación equivocada, tal vez es una interpretación cultural de la Biblia, pero yo no veo en las Sagradas Escrituras cuando se dice que si yo estoy siendo vulnerado en mis derechos, cualquiera que sea, por alguna autoridad, yo diga y me resigne y me cruce de brazos a orar, a decir, esta es la vida que me tocó. Entonces mi primera recomendación esta mañana es, usted nunca se resigne a la vulneración de sus derechos o a ser tratado de manera indigna. Amén. Segunda recomendación. Una vez ya no resignado, es decir, una vez puesto en la raya, ¿qué es lo que vas a hacer? Acude a la razón y al sano juicio por medio del diálogo. ¿Está bien? ¿Está bien? Una vez tú has dicho, no señor, es que esta no es la vida que a mí me tocó. Es que yo no voy a vivir por el resto de la vida siendo maltratado, siendo maltratada, siendo abusado, siendo abusada. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Coge un palo, coge una tranca? No. Acude al sano juicio y a la razón por medio del diálogo. Insisto y repito con el ejemplo del niñito que está siendo maltratado en el colegio. Si su niño o su niña está siendo abusado en el colegio, usted dice, no, esto no puede seguir así. ¿De acuerdo? Y usted va y confronta. Y usted habla con la persona que está abusando y usted por medio del diálogo plantea o intenta acudir al sano juicio, intenta acudir a la sana razón. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Pero no se me quede callado nunca. Nunca. Mujeres, si usted está siendo o se está sintiendo abusada por su marido en alguna manera, usted no se quede callada. ¿Está bien? Pero no lo publique en Facebook. Ay, mi marido hoy me trae. Si yo me pudiera liberar. Voces de emancipación. Grupo Mujeres por la Libertad. No. Acuda a donde tiene que acudir, a su marido. ¿Está bien? ¿Dicen amén? Acuda a su marido e intente por medio del diálogo que vuelva en sí. Marido, si su mujer está irrespetando su autoridad, por favor, no se quede callado. No acuda a la anarquía. No acuda a pensar que es mejor así. Se nos ha metido tanto en la cabeza en los últimos tiempos que somos machistas a los hombres.
Se nos ha metido tanto en la cabeza que somos machistas que ya nos da miedo mejor dicho, hasta pedir la comida, o hasta, yo no sé, hasta decir yo no quiero esa, porque ¡ay, qué machismo! Mi amor, yo hoy no quiero carne, yo quisiera pollo. ¡Ay, pero tú sí eres machista! Sí. Tanto temor, ¿verdad?, que tenemos por ese asuntico de que no podemos ejercer nuestra autoridad. Escúchenme, varones, somos autoridad. Así dice la Biblia. Oiga, qué cosa tan terrible, nos tocó. ¿Está bien? ¿Está bien? Somos. La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. ¿Ah? Hoy tengo la garganta más seca que nunca, hermana. Me regala más agüita, más el poco. Pero siempre tenemos que recordar que estamos en el contexto de dos creyentes. Sí. Pero aunque no sea creyente, o sea, si una mujer está siendo creyente, está siendo abusada por su marido no creyente, igual, no se quede callada. Vaya y hable con su marido. Intente por medio del diálogo ¿listos? Pero resulta que muchas veces en la vida el diálogo no funciona. ¿Les ha pasado? Resulta que algunas veces el diálogo en la vida no funciona. Entonces, ¿qué hacer cuando usted ha intentado por todos los medios? Usted le ha dicho, mira acá, mi amor, mira, pasa esto, tú estás haciendo esto, la Biblia dice esto. Ahora, eso sí, argumente con la Biblia. No me venga a argumentar con la novela. Es que yo vi en la novela que dijeron que no. Argumente con la Biblia, siéntese con su marido y argumentele con la Biblia, dígale qué es lo que está haciendo mal. ¿De acuerdo? No le argumente con la historia de su mamá. Yo veo que mi mamá a mi papá le hacía tal cosa. No argumente con eso, argumente con la Biblia. ¿Está bien? Si el diálogo no funciona, acuda a mediadores. Personas que puedan mediar entre ustedes dos. Acuda a mediadores. Mediadores cristianos de estima en la congregación, con buen testimonio en sus familias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No a buscar a cualquiera. Y perdónenme si usted se siente incluido cuando yo digo cualquiera, pero la idea es que no busquemos a un mediador que lo que venga a hacer es sembrar más discordia entre nosotros. ¿De acuerdo? Hay mediadores que lo que vienen a hacer es, ¡ay, tú te dejas! Mira, yo ya lo hubiera puesto, mejor dicho, en su sitio. ¡Ay, cómo se pone en su sitio! Ven, te explico. ¿Verdad? Hay mediadores que lo que hacen es encender más el problema. ¿De acuerdo? Preguntar más. ¿Ah? O preguntar más. Ajá. Acuda a mediadores. Es posible que sea un familiar de algunos, que sea el papá de alguno. No ponga quejas, busque mediadores. ¿De acuerdo? Pero resulta que en la vida a veces los mediadores tampoco funcionan. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Acuda a las autoridades que le sean comunes. Acuda a las autoridades de la iglesia. Acuda a las autoridades de la iglesia y diga, me está pasando esto, me está sucediendo esto en mi casa. Y si ambos son creyentes, muy probablemente la autoridad en la iglesia pueda persuadir de que cambie de actitud cualquiera de los dos que esté obrando de manera equivocada. ¿Está bien? Pero si uno de los dos no es creyente, acuda a las autoridades que le son comunes. ¿Cuáles son las autoridades que le son comunes? Las autoridades civiles. ¿Está bien? ¿Está bien? Si su marido cree que es autoridad porque le puede levantar la mano a usted, acuda a autoridades civiles. No lo traiga a la iglesia.
Si yo fuera más alto y más fornido de pronto, pero las autoridades aquí en la iglesia no son muy fornidos, entonces llévelo a las autoridades civiles. Nunca acuda a las autoridades civiles si antes no ha acudido a todo lo anterior. ¿Cuánto tiempo debo intentar dialogar? Yo no sé, ponga el tiempo usted, pero intente dialogar una y otra vez. No diga que porque, ay, mire, yo le dije que viniera y habláramos y me dijo que no, ya enseguida se va. No, inténtelo. Finalmente, lo que quiero decir con esto, queridos hermanos, es que el principio de autoridad no significa castración de la mente. No significa que la mujer queda castrada cuando se le dice sométase a la autoridad de su marido. No significa que ella no puede seguir pensando. No significa que ella no puede desarrollar su propio pensamiento, incluso bíblico, su pensamiento profesional, su pensamiento en cualquier área. ¿Está bien? Amén. Esperamos un amén apoteósico de las mujeres. ¿Qué ocurriría? Siguiendo con el caso de los niños en la escuela. Si su hija le cuenta, papi, o su hijo, papi, en el colegio, en el salón, un niño o una niña me está haciendo bullying, me está haciendo maltratos. Y usted le dice, mamita, pero dígale a la profesora, ay papi, esa profesora no hace nada. Uno le dice y ella está hablando por el celular. Uno le dice y ella está pintándose las uñas. Uno le dice y ella le dice, no, mijita, vaya para allá. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Usted se va al salón y se mete como autoridad? ¿Ah? ¿Qué hace usted? Ir donde la persona y decirle, mire, está sucediendo esto en el salón, por lo menos esto me dice mi hija, y me dice que está ocurriendo esto. ¿Sabe por qué los niños dicen, no, mejor no, papi, porque después me la montan, ¿verdad? Dicen así, pero ni por temor a eso, usted tiene que siempre ir e intentar dialogar, hablar con la autoridad y decirle, oye, vuelve en ti, mira, tú estás puesto aquí para impartir educación, justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Si su marido no está obrando la autoridad correctamente, usted no la usurpe. ¿Me escucha? Mujer, no la usurpe. Es decir, no usurpe, no se coloque en la posición de autoridad frente a su marido, porque no dice la Biblia así. Dígale, llámelo y dígale, me parece que estás incumpliendo tu posición de autoridad. ¿Está bien? Amén. Finalmente, esta mañana quiero decirles, autoridad, hemos hablado de autoridad, que el marido es autoridad sobre la mujer. ¿Autoridad para qué? ¿Autoridad para qué? Es la pregunta. Si he dicho que la mujer como ser humano, mostrado en la Biblia como un ser humano, tiene la capacidad de seguir pensando, seguir razonando, seguir desarrollando su pensamiento y toda su vida, no importa que esté casada, tiene la libertad de seguir desarrollando su vida. Entonces es claro que no estoy diciendo o no estoy interpretando el texto. Usted me ayudará en los grupos con vida más adelante si considera que me voy a equivocar en lo que voy a decir. Pero yo no veo en la Biblia, o por lo menos en mi interpretación, que la autoridad del marido sea para decidir. Porque las decisiones entre marido y mujer deben involucrar ¿a cuántos? A dos. Las decisiones entre marido y mujer deben involucrar a dos. Porque entonces el marido puede pensar que la autoridad le fue dada para decidir. Y él llega en la noche con la pizza, ¿verdad? Ay, yo no quería pizza, a mí no me gusta esa, no, pero yo soy la autoridad aquí. Aquí se come lo que yo digo. Vamos a pintar la casa, yo la quiero pintar de salmón. ¿Qué color es ese? ¿Salmón?
Yo le quiero pintar. No, mi amor. No, me hace el favor y me respeta. Aquí la autoridad soy yo. Y se va a pintar de salmón. Yo creo, y estoy hablando de cosas muy superfluas, pero yendo a cualquier decisión, por trascendental que sea, yo creo que la autoridad que reposa sobre el varón no es para decidir solo. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿autoridad para qué? ¿La autoridad para qué es? Para protección. ¿Sí? Hemos dicho eso, ¿verdad? Para protección. Si usted va por la calle con su mujer y hay en una esquina 5 tipos con aspecto no grato, con aspecto de quienes están esperando, acechando, usted salga corriendo con ella, ¿verdad? Protección no significa que usted es Superman y que usted va está siendo llamado a proteger. Sí hágalo, claro. Tienen que defenderla. Pero ¿será esa la protección de la cual Dios está diciendo que nosotros como marido tenemos la autoridad para ejercer sobre nuestras mujeres? Para eso está la policía, llama a la policía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿autoridad para qué? Sigue mi pregunta. ¿Autoridad para qué? Recuerden que el modelo es Cristo y su iglesia. ¿Está bien? Cristo y su iglesia. ¿Cristo gobierna la iglesia? Amén. ¿Solo un amén? ¿Cristo gobierna la iglesia? Amén. Cristo gobierna la iglesia. ¿Cómo Cristo gobierna la iglesia? Es mi pregunta. ¿Cristo decide por la iglesia? ¿Cristo decide por usted? ¿Usted vino aquí porque Jesús decidió hoy que usted viniera? Alguna teología por ahí puede decir que sí, pero yo no creo. Yo no creo. Usted vino aquí porque ama a Jesús, creo yo, ojalá sea por eso. Usted vino aquí porque ha entendido, ha comprendido el beneficio que significa congregarnos. Ha entendido su responsabilidad, lo cual quiere decir que Cristo, su forma de gobernar sobre nosotros no es decidir, es que es mostrarnos el camino. ¿Quieren decir amén a eso, hermanos? Amén. Cristo Jesús gobierna sobre la iglesia. Sin embargo, en toda la historia de la iglesia ha habido martirios por doquier, martirios y más martirios de creyentes, hombres y mujeres fieles que han sido martirizados por hombres y mujeres crueles. Entonces, el gobierno de Cristo no significa, y la protección de Cristo no significa una protección sobre el cuerpo. No me malentienda, también nosotros oramos para que Dios proteja y nos guarde de enfermedades, de accidentes y de todo eso, y creemos que el poder de Dios está para guardarnos de esas cosas. ¿Está bien? Pero ¿de qué protege Cristo a la iglesia? Es una protección espiritual. Amén. Y por espiritual, entiéndame, es una protección de nuestra fe. ¿Qué es lo que Satanás y lo que el mundo quiere robar de usted? Su fe. Eso es lo que quiere afectar. Sabe él que puede herir su cuerpo con una sarna desde la punta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, pero si su fe se mantiene intacta, usted ha sido guardado por el poder de Dios. Amén. Así que tal vez algunos maridos no podamos ofrecer a nuestras mujeres todo lo que quisiéramos materialmente. No podemos ofrecer todo lo que quisiéramos, todo lo que está en nuestro corazón y quisiéramos ofrecerle a nuestras mujeres. Pero autoridad tenemos para una cosa, y es para proteger, cuidar, velar, de alguna manera, que la fe de ella, la fe nuestra, se mantenga en el temor de Dios. ¿Está bien, queridos hermanos? Y lo voy a poner ahora solo como un punto para discutir, y ya para terminar.
comparándolo con la iglesia. Usted vino aquí hoy y usted espera cada domingo recibir una instrucción, una enseñanza de parte mía, de parte de quien es autoridad espiritualmente hablando en la congregación, ¿cierto? Usted viene aquí y espera recibir una palabra, usted espera recibir una instrucción. Pero ello no significa que si yo hoy me pongo a hablar una cantidad de locuras, y le dije a alguien en estos días, ¿qué harías tú si tú llegas el domingo a la iglesia y yo predico y yo digo, bueno, tengo una revelación nueva de Dios? En mi oración de ayer Dios me dijo que en la iglesia deben diezmar el 20%. Y Dios me dijo que el 10% es para la iglesia y el otro 10% es para mí. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Ah? ¿Sí o no? Se puede. Entonces, si ven cómo tengo entrenadita mi congregación, así sea yo mismo, denúncieme, pero no me deje hacer esas cosas. Queridos hermanos, pero también significa que usted no puede pensar que usted va a vivir de lo que yo le digo. Usted tiene que vivir de su propio estudio, de su propia consagración, de su propia vida con Dios. ¿Es claro? Entonces, no estoy diciendo que la mujer no pueda tener su propia vida con Dios y que el marido es responsable de lo que la mujer haga o deje de hacer. No. Pero estoy diciendo que de alguna manera, y esto es lo que voy a dejar en discusión, de alguna manera habrá un don sobre el marido para estar espiritualmente atento de los peligros que quieran afectar la fe de su mujer. Lo dejo ahí. Lo voy a dejar ahí porque sé que puede ser espinoso y peligroso. Si usted quiere, le leo un texto bíblico que, mejor dicho, eso es determinante. El apóstol Pablo es teso para decir eso. El apóstol Pablo es teso para decir eso. Le adelanto algo. El apóstol Pablo dijo, porque Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Cierto que digo así? Pero bueno, solo para entrar en discusión en los grupos con vida y que el próximo domingo podamos avanzar un poco más en este tema, quiero decirles que tal vez la autoridad que el marido tiene sobre su mujer es para proteger espiritualmente, para velar porque la fe en esa relación conyugal se mantenga intacta. Amén.